en CDP. Muy bien, entonces hablando un poco sobre CDP, quiero decir que CDP es una organización sin fines de lucro que tiene como misión trabajar con inversores, empresas, ciudades y gobiernos ¿Me están escuchando ahora? ¿Cayó mi internet? ¿Me escuchan? Sí, ok. Muy bien. Vamos a seguir. Como les decía, CDP es una organización sin fines de lucro que tiene como misión... Nati, por favor, la anterior. Nos centramos en trabajar con inversores, empresas, ciudades y gobiernos para la construcción de una economía verdaderamente sostenible. CDP apoya dos grandes objetivos mundiales. El primero es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que se alineemos o que el mundo se alinee a ese escenario de calentamiento máximo de la temperatura mundial de 1.5 grados centígrados. Y junto con ese gran objetivo, tenemos el objetivo de restaurar la salud del ecosistema. Próximo, Nati, por favor. Y pensando en eso, entonces CDP gestiona un sistema de alcance global. CDP tiene una plataforma online que es gestionada de tal forma que nuestras empresas, gobiernos y ciudades consiguen colocar sus datos ambientales, hacen su reporte a CDP. Próximo, por favor. Actualmente tenemos más de 18.700 empresas que ya están reportando sus datos ambientales en nuestra plataforma, así como también ciudades y regiones. Trabajamos con más de 750 inversionistas que juntos representan aproximadamente 130 trillones de activos en dólares. Esto para mostrar el tamaño del impacto de CDP. Próximo, por favor. Muy bien, y entonces aquí viene, en este momento que estamos haciendo, está nuestra plataforma abierta, también CDP organiza una serie de eventos y workshops como este que estamos organizando junto con Trinomio, que es miembro de nuestro programa de ASPs. CDP trabaja con un selecto número de consultorías que son nuestras socias consultoras y que pueden apoyar justamente este trabajo que las empresas hacen en la hora de responder los cuestionarios de CDP. Entonces, dicha esta pequeña introducción, yo le voy a pasar entonces la palabra para Oscar de Trinomio. Sea muy bienvenido, Oscar, que va a hablar un poco sobre el workshop de hoy día. Por favor, Oscar. Creo que su micrófono está apagado. Ahora, ¿qué tal? Sí, ahora le escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a CDP por la invitación que nos hace para impartir este webinar este día. Y esperamos que sea muy integral entre lo que es la etapa hacia la sostenibilidad y luego los impactos que realmente integran la parte corporativa y la parte financiera. Ese es el objetivo del seminario. Si quiere, lo hemos titulado, este es el título que hemos escogido, la materia financiera de los riesgos y las oportunidades ASG, porque realmente el concepto de materia financiera es algo clave en la interacción entre las emergentes ideas y proyectos y transiciones en que estamos
y la atracción de capitales hacia el desarrollo más sostenible. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la agenda que hemos preparado. Quisiera nada más darles un minuto para hablarles exactamente a ese trinomio ASG o ESG y luego presentar el objetivo de todo este webinar, es que vamos a dividir para sus efectos en dos partes. Sabemos que tenemos diferentes audiencias a través de Latinoamérica con diferentes objetivos y avances en el proceso de la sostenibilidad. Entonces, los primeros dos temas queremos centrarlos básicamente a sentar las bases de una ruta, de lo que nosotros entendemos como una ruta a la sostenibilidad, y cómo identificar esos conceptos llamados los riesgos y las oportunidades a seguir. Con eso de base, lo que sigue es, ok, ¿cómo esto se integra dentro de la estrategia de la compañía? ¿Cómo esto se funde con los reportes de sostenibilidad y financieros, que es lo que conocemos? ¿Cómo esto es muy revelador para el futuro, identificar un mejor calce, una mejor adaptación, un mejor proceso para que la subsistencia de las empresas de largo plazo y la economía estén en un gran equilibrio? Y finalmente, unas conclusiones para sus preguntas. Siguiente, por favor. O sea, ¿qué realmente hacemos en Trinomio ESG? Realmente nosotros somos una empresa de carácter más financiero, y lo que hacemos es identificar dentro de la idea de la sostenibilidad tres grandes capas que están en este proceso emergiendo e interactuando. La primera capa nosotros la podemos definir como las finanzas. La finanza está en una gran transición. De hecho, los indicadores ASG son los impulsores de toda una nueva filosofía para poder coordinar la atracción o los movimientos de capitales hacia los proyectos realmente sostenibles. La segunda capa tiene que ver con la sostenibilidad. Aquí lo que estamos es definiendo la sostenibilidad en función de metas y objetivos, para trayectorias, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o bien el Acuerdo de París. Esta idea lo que hace es enmarcar entonces a las finanzas así que corra hacia ese mismo sentido. Y la tercera capa tiene que ver con energía. La energía es el precedente del PIB. Se puede decir que por cada unidad de energía primaria tenemos una unidad de PIB. Entonces, ahora sí, realmente no los vemos separados, sino que integrando los tres conceptos, lo que vemos es una dinámica constante entre energía y capital. Y aquí viene lo más interesante. El capital y las formas de valor no son únicamente los capitales físicos o los capitales financieros, sino que bajo el concepto ASG, pues, encontramos nuevas expresiones de capital. Por ejemplo, el capital humano, el capital social, empresarial y sobre todo el capital natural, a lo que se refiere ese. Entonces, con esta introducción, realmente lo que quise decir es, catalizamos esos nuevos modelos de negocios que encajan dentro de esa estrategia, que es material, hacia la sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros estructuramos y vemos como el principio para hacer la gran transición a la nueva economía. Dicho esto, quisiera entonces, le paso el piso a Fernando, quien va a desarrollar los primeros temas. Y antes de darle esto a ella, le quisiera decir, bueno, el objetivo básicamente entonces es cómo identificamos ese camino a la sostenibilidad, que es lo que dije antes, pero cómo luego no lo dejamos ahí, sino cómo traspasamos estas grandes ideas de todo el proceso hacia la materialidad, hacia la parte corporativa, a la integración ASG en los impactos materiales. Así que, Fernanda, creo que con esa introducción, con lo que he dicho, el piso es suyo. Entonces, bueno, sí, como comentó Oscar, en esta sección vamos a hablar un poco sobre la ruta hacia la sostenibilidad, buscamos que la se alinee, y también vamos a centrarnos un poco en los procesos de riesgos y oportunidades. Entonces, para entender un poco de qué es la sostenibilidad empresarial, nos referimos a la capacidad que tienen las empresas de mantener sus operaciones rentables y que al mismo tiempo se logre minimizar el impacto negativo que estas puedan tener tanto en la sociedad, en el ambiente y en la economía a largo plazo. Entonces, no solo estamos hablando
de acciones o procesos aislados, ¿verdad? Sino que realmente estén dentro, todas estas prácticas que podamos adoptar dentro de una estrategia con un objetivo en común. Entonces, para esto hemos desarrollado 3 etapas para simplificar el proceso, y la primera es el diagnóstico de la empresa. Esta actividad lo que nos va a permitir es analizar información, ya sea de carácter histórico o que la empresa actualmente esté elaborando sus procesos y documentándolos, que tengan que ver con información de sostenibilidad, ambiente, gobernanza y economía, ¿verdad? Y así podamos identificar y poder evaluar el compromiso que estas empresas posean en temas de sostenibilidad. A partir de este diagnóstico, lo que vamos a definir es en qué etapa se encuentran, que ahorita lo vamos a ver en otra imagen, en qué parte del camino se encuentran en esta ruta, y a partir de ahí también nos va a permitir definir una línea base con acciones que nos pueden ayudar a plantear una estrategia. Para este diagnóstico utilizamos diferentes criterios en esta calificación, dentro de los cuales tenemos transparencia en la rendición de cuentas, nivel de participación o la relación que poseen con las partes interesadas, ya en sí lo que es el desempeño tanto social y ambiental de las empresas, y por supuesto los temas de innovación y mejora continua, cómo tratan estos procesos. Entonces, una vez que se dan las calificaciones y logramos obtener una ponderación, vemos y colocamos a las empresas dentro de este camino, o como nos gusta llamarlo, esta escala de madurez corporativa, donde vemos que tal vez las empresas que todavía se encuentran en un modelo tradicional, todavía no tienen ningún tipo de gestión de temas de sostenibilidad. Perdón. Fernanda, con permiso, se escucha mal, Fer, tu audio. No sé si tenés auriculares para probar tal vez. Claro. Permítame un segundo. Es que hay varios reportes de que no se escucha bien. Se escucha como un ruido. Ahora me escuchan un poco mejor. Sí, mucho mejor. Perfecto. Más bien disculpen. Sí, es que aquí está lloviendo mucho. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces hay empresas que todavía se encuentran en modelos un poco más tradicionales, ¿verdad? Donde todavía no se entiende por qué es que la sostenibilidad es tan importante para las empresas, y otras que ya se encuentran en una etapa de propósito, en donde la inclusión de la sostenibilidad en sus modelos de negocios les ha llegado a generar beneficios, no solo en términos de que tienen buenos impactos en el ambiente y la sociedad, sino que realmente se le da mucho más valor a las empresas en temas reputacionales, entre otros. Entonces, una vez identificado este alcance en las empresas, vamos a pasar al proceso de riesgos y oportunidades AG. Tiene el principal objetivo de identificar cuáles son esos desafíos, tanto a corto, mediano o largo plazo, donde las empresas van a tener que centrar sus estrategias. Y además, se definen toda la serie de acciones y procesos que nos van a ayudar a mitigar estos riesgos y también a adaptarnos a ellos. Dada la importancia que tiene esta parte, esta etapa, vamos a hablar un poco y vamos a retomarla más adelante en la presentación. Siguiendo con en esta ruta, tenemos lo que es el desarrollo de la estrategia ASG o de estrategia de sostenibilidad. Y ya que en la etapa anterior definimos varias oportunidades o una lista grande, entonces tenemos que seleccionar las que nos presenten una mayor oportunidad. Para esto hacemos análisis tecnoeconómicos que nos van a definir y brindar la información necesaria para poder tomar estas decisiones, ya sea que estos proyectos sean los más viables y al mismo tiempo los que generan un mayor impacto positivo. Ya después pasamos a todos temas de estructuración, donde vamos a definir metas, objetivos,
cuál es el personal encargado de cada actividad, los plazos del proceso de implementación y, por supuesto, indicadores o KPIs que nos permitan evaluar los proyectos en el largo plazo. Nosotros siempre recomendamos temas que se trabaje de forma paralela, procesos como la formación, ya que todos los colaboradores que trabajen en esta ruta deben tener al 100% el conocimiento de todos los temas fundamentales para llevar el proceso de la mejor manera y al mismo tiempo la divulgación, que esta nos permite comunicar de manera clara y transparente las acciones o el desempeño de la empresa, que siempre estaba buscando mejorar su relación con los empleados, con la comunidad y el entorno. Y este es justamente el rol que tienen entidades como CDP, ya que a partir de sus cuestionarios nos permite hacer una autoevaluación de la empresa. Y esta información la podemos, nos permite identificar oportunidades de mejora, anticipar riesgos, optimizar procesos y, por supuesto, diseñar soluciones de mejora. Y al final de cuentas también nos va a mejorar la confianza con nuestras partes y fortalecer la reputación de la organización. Entonces, esta es la ruta que nosotros planteamos y recomendamos y hemos visto que tiene grandes frutos a la hora de implementar, pero vamos a centrarnos justamente en el tema de riesgos y oportunidades para entender un poco más a fondo este proceso. Entonces, para que todos nos encontremos en la misma página, ¿verdad? Es súper importante conocer el concepto de riesgo, ya que cuando hablamos de esto, es la probabilidad de que ante una situación determinada se produzca un daño. Entonces, aquí van a aparecer dos elementos fundamentales, el cual uno es la amenaza, que puede ser externa o interna de la empresa, y el otro es la vulnerabilidad, o sea, qué tan preparada está mi empresa para afrontar esos riesgos. Entonces, si mi empresa tiene una amenaza muy grande en términos sociales, pero mi vulnerabilidad o mi empresa está muy preparada para atacar esas amenazas, mis riesgos van a reducirse. Entonces, esa es la idea y lo fundamental de conocer estos riesgos en las empresas. Ahora, para hacer la evaluación de los riesgos, nosotros hacemos una diferenciación o los segregamos en dos tipos. Los riesgos que se generan desde la empresa hacia el entorno, los conocemos como riesgos ASG, y los que se generan del entorno a las empresas como riesgos climáticos. Importante reconocer que dentro de los riesgos ASG, principalmente en la A de ambiente, están los riesgos climáticos, solo que para temas de metodología, a la hora de identificar y evaluar los riesgos, hacemos esta división. Ya en sí, estos riesgos los podemos definir como factores extrafinancieros que existen en todas las organizaciones en consecuencia de sus actividades diarias, de sus productos, de sus servicios y las condiciones climáticas, que se pueden traducir en pérdidas económicas y al mismo tiempo en afectaciones legales y reputacionales. Y la clave está en que no pensemos que estos riesgos ASG o riesgos climáticos van a suplantar los riesgos financieros de liquidez, de mercado, operacionales, sino que lo que buscan es introducirse dentro como subcategorías o otros elementos fundamentales para que así estos riesgos financieros puedan aumentar su alcance y ser mucho más exactos. A la hora de hacer esta identificación de riesgos, tenemos varias etapas. Primero pasamos por un análisis de la cadena de valor, donde lo que buscamos es realmente conocer cuáles son esas áreas de la empresa, los procesos y las actividades donde podrían existir alguna fuente de riesgo. Una vez tengamos identificado esas fuentes de riesgo, pasamos a lo que son espacios de comunicación para identificar cuáles son esos riesgos. Nadie conoce mejor las empresas que sus propias empresas o los propios colaboradores. Ellos nos van a ayudar a identificar los riesgos, las debilidades y cualquier posible amenaza que ya tengan contemplada. Y a partir de aquí pasaríamos a una priorización de los riesgos ASG, donde por medio de diferentes criterios vamos a identificar cuáles son esos riesgos a los que les debemos prestar más atención porque pueden causar una mayor amenaza para mi empresa. Los criterios que utilizamos
Son varios, entre esos están la legislación pertinente, el impacto, la frecuencia, el alcance, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que sucedan estos riesgos? En el alcance vemos si el riesgo afecta solamente a un área, a mi empresa completa, a la comunidad o en sí al país, ¿verdad? La importancia que le dan las partes interesadas a la gestión de estos riesgos, la magnitud y el grado de control, que es justamente un punto muy importante, que es lo que tocábamos anteriormente como vulnerabilidad. Si mi empresa tiene un grado de control alto para esta amenaza, el riesgo se va a disminuir. Entonces, este es un factor fundamental a la hora de hacer este análisis. Cuando ya tenemos esa clasificación, nos va a servir para realizar un mapa de priorización o también conocido como análisis de materialidad. En este se va a lograr identificar o priorizar todos los riesgos, ¿verdad? Viéndolos desde mayor riesgo a menor riesgo. Y vamos a tener dos criterios de evaluación. Uno es la importancia del impacto que tiene estos riesgos en la economía, en el ambiente y la sociedad. Y por el otro lado, en la coordenada Y, vemos la influencia o el grado de significancia que tiene para sus partes interesadas. Entonces, si vemos en el cuadro superior derecho, observamos cuáles van a ser los riesgos a los que debemos darles un mayor enfoque o que la empresa le dé mayores esfuerzos para tanto adaptarnos como mitigarlos. Sin embargo, los otros riesgos no significa que no tengamos que prestarles atención, sino que es qué debo hacer primero, ¿verdad? Y qué me va a generar mayores beneficios como empresa. Ahora si hablamos de los riesgos climáticos, sabemos que los riesgos climáticos ya los tenemos tangibles en la actualidad. Sin embargo, este tipo de procesos lo que busca es entender los riesgos climáticos a mediano y largo plazo. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de escenarios, que estos se pueden definir como una descripción coherente y consistente de cómo el sistema climático de la Tierra puede manifestarse en el futuro, ¿verdad? Entonces, estos no son pronósticos climáticos como los vemos usualmente en las noticias, sino que son diferentes alternativas de cómo se puede comportar el futuro. Y para esto ya existen diferentes iniciativas que se han dedicado a establecer diferentes escenarios, como lo es el IPCC o el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. Ellos han hecho una división para que estos procesos sean mucho más sencillos, dividiendo los riesgos también en físicos y de transición. Los físicos tenemos los agudos, que estos van a referirse a fenómenos meteorológicos extremos, ya sean inundaciones, terremotos, deslizamientos, ¿verdad? Algo un poco más a corto plazo. Y por los crónicos vemos estas variaciones en las condiciones climáticas a largo plazo. Entonces aquí tenemos todo lo que son el aumento en las temperaturas, el cambio en el comportamiento de las precipitaciones, el aumento en el nivel del mar. Y por otro lado, si vemos los riesgos de transición hacia una economía baja en emisiones, tenemos también riesgos como lo son los regulatorios y legales, ¿verdad? Que se van a generar para las empresas que tal vez no estén adaptadas a estas nuevas regulaciones y por lo tanto se pueden ver afectadas por sanciones, ¿verdad? O hasta cierres temporales. Entonces es súper importante contemplarlo. En las tecnologías sabemos que las tecnologías se han desarrollado exponencialmente, entonces mi empresa debe estar preparada para asumir los nuevos retos que trae consigo la adaptación a estas nuevas tecnologías. En el mercado, igual los cambios en la oferta, en la demanda, son muy importantes de tenerlos contemplados y por supuesto estos escenarios nos pueden enseñar diferentes tendencias a las que mi empresa se puede ver afectada y los reputacionales están, aquí los podemos ver un poco más del lado de que si mi empresa está bien en términos de sostenibilidad o se presenta como un líder, pues va a tener una mejor reputación que tal vez una empresa que todavía se encuentra en modelos tradicionales. Ahora, para mostrarles un poco cómo es que podemos ver estos escenarios, tenemos diferentes formas. La primera, que vemos en la parte superior, se llaman mapas de calor y lo que nos permite es visualizar de una forma un poco más accesible la información. Entonces aquí vemos un ejemplo de la región centroamericana de una variación de la temperatura. Tenemos un escenario en donde la temperatura
no aumenta tanto para el 2070, mientras que en el igual para el 2070 un escenario en donde la temperatura sube hasta los 3 grados. Entonces, esto nos va a permitir tomar decisiones más informadas. Y por otro lado, en el escenario de abajo lo que vemos es cómo se vería un aumento o las proyecciones del crecimiento de la producción energética en la región bajo 3 escenarios. Entonces, no vamos a adentrarnos mucho en este tema porque podríamos hablar mucho tiempo, pero sin embargo quería que conocieran un poco cómo es que podemos visualizar ese tipo de información. Ahora, algo esencial es conocer que esta identificación de riesgos y evaluación no solamente nos sirve para ponerla en nuestros reportes, va más allá, ¿verdad? Estos datos nos van a permitir llevarlos hasta nuestros estados financieros, pero nosotros en este caso, por ejemplo, aquí tenemos diferentes riesgos, ¿verdad? Como los de eventos climáticos extremos, cambios en las regulaciones, entre otros. Sin embargo, nosotros no podemos hacer una cuantificación de estos eventos. Estos eventos no nos generan, o sea, no es un riesgo en sí para la empresa solito, sino que tenemos que identificar los canales de riesgo y al mismo tiempo los impactos que pueden generar en nuestras empresas, para que de esta forma podamos hacer esa traducción hasta mis estados financieros. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Si agarramos eventos climáticos extremos, por ejemplo, inundaciones, ¿cómo esto afecta a mi empresa? Bueno, imaginemos que nos vamos a la primera línea, donde vemos daños en la propiedad e interrupciones del negocio. Esto nos podría llegar a impactar directamente dentro de la empresa como pérdidas por cierre forzoso de las instalaciones. Entonces, aquí es donde realmente vemos cómo se puede hacer tangible estos riesgos, ¿verdad? Si mi negocio cierra 3 días, entonces, ¿cuál va a ser ese costo asociado a las pérdidas por 3 días de no operar? Entonces, aquí es como, y podemos ver miles de ejemplos más de este tipo, pero esa es la idea de cómo podemos nosotros pasar desde los riesgos ASG hasta nuestros riesgos en los estados financieros. Y para ya ir cerrando, me gustaría mencionar un poco y resaltar el hecho de que todos estos procesos deben integrarse dentro de un sistema de gestión de riesgos, que pese a que vimos que va en términos en una línea recta, ¿verdad? No es así, ya que esto debe contemplarse dentro de un ciclo, ya que como nuestras empresas van cambiando, van creciendo y se espera que todo vaya mejorando, siempre debemos hacer estos tipos de evaluaciones, ya sea mensualmente o anualmente, de forma que se mantengan actualizados y que también se pueda respaldar la objetividad y la eficiencia de estos sistemas. Entonces, les dejo aquí un poquito de esta información, me parece que les puede ayudar mucho y ahora les cedo la palabra a don Oscar, que les va a hablar un poco más del tema de la materialidad de los factores ASG que identificamos en estas etapas. Muchas gracias, Fernanda. Siguiendo con la presentación, vamos a cubrir el tema materialidad financiera de los factores ASG. Siguiente, por favor. Quería hacer esta introducción de cambios sin precedentes que estamos viviendo en estos momentos en toda la economía global. Lo que Fernanda explicó de la identificación de esos riesgos es algo clave, fundamental, para ver su materialidad. Lo que yo quería agregar únicamente es que hay riesgos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estamos en un proceso de esta transición que les comentaba. Tiene un contexto muy interesante, hay una gran convergencia de tecnología, pero hay también una gran divergencia, porque es un nuevo régimen que quiere entrar y quiere que el actual, el régimen basado en las energías fósiles, desaparezca. Y es necesario por las metas climáticas. Quiero decir que cuando uno comienza a medir esta gran transición, tiene igual que entender que hay unas metas establecidas por Naciones Unidas y tenemos el Acuerdo de París. Y estas metas de no sobrepasar como máximo 2% en el incremento global de la temperatura, crean estas ondas o estas nuevas disrupciones que se van viendo alrededor de la velocidad a la que los cambios se van recibiendo para poder haciendo este proceso de adaptación. Estoy hablando de algo más complejo, más dinámico,
que realmente está en un proceso constante de evolución. No sabemos cómo vamos a terminar en esta gran transición de nuestra gran era, lo que sí sabemos es que hay una gran amenaza por las nuevas tecnologías y por la transformación de la base fósil a la base totalmente renovable. Y eso implica una gran cantidad de retos y también de grandes oportunidades. Quiero decir que hay condiciones entonces preestablecidas que también hay que lograr en esta transición. No simplemente vamos a dar un salto de un momento a otro, sino que queremos lograr metas al 2030, por lo menos en temas de energía, se deben encontrar todavía tecnologías adicionales que nos permitan reducir los presupuestos de carbono que todavía existen. Y con las actuales tecnologías, al menos al 2030, tratar de reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que hay innovación, hay retos, hay un proceso de transición y hay emergencia de nuevas y nuevas ondas de erupción. Es como cuando ustedes se van a la playa y se meten al mar y siempre tienen la vista puesta atrás para ver cuáles son las ondas que se están formando atrás, para ver si algunas de ellas van a impactarles o no van a impactarles. Así es como tienen que estar y atentos en estos momentos de la gran transición. Mucha emergencia, muchas cosas más. Después, por ejemplo, vean que el COVID, por su naturaleza, tal vez podíamos haberlo previsto, pero los efectos devastadores sobre la economía fueron incalculables. Y luego del COVID tenemos efectos de cadena. Vean cómo se desata luego la inflación, tiene el incremento de tasas de interés y hay impacto sobre todo para el factor financiero. Y aquí es donde tenemos el primer caso del Silicon Valley Bank, por ejemplo, que fue impactado totalmente por el incremento en las tasas de interés de algo inesperado de la emergencia de estos mercados. A esto que llamamos la transición, a eso que llamamos los riesgos de transición, los riesgos de impacto, estas ondas que comienzan a cambiar la economía y que tenemos que aceptar y adaptar el modelo de negocios, es lo que tenemos que cuidar. Entonces, aquí quisiera pasar a la siguiente filmina para ir enfocando el tema más hacia la materia financiera. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, por materia financiera lo que queremos es realmente tener una correlación entre lo que es la ambición de las empresas a nivel corporativo, lo que son sus declaraciones en el reporte de sostenibilidad, lo que son sus metas de alineamiento hacia el carbono o la neutralidad del carbono, y lo que se refleja realmente en los estados financieros de esa narrativa, que puede ser muy interesante decirla, muy fácil de explicarla, pero a la hora de ponerla realmente en los estados no se hace. Hay una expectativa, además, que tienen los inversionistas, o los lectores de los estados financieros, los proveedores de capital, que es encontrarse el mismo concepto en la narrativa que en las cuentas principales. Y aquí es donde el sistema de estándares también entra a funcionar. Los estándares financieros ya existen y las reservas de capital o la reducción de las vidas útiles de los activos por los impactos que tiene esta transición, este cambio tecnológico, tiene que reflejarse adecuadamente. Y para ello, este es el concepto de materia, o sea, no ocultar o dar información irrelevante de las cosas que estamos diciendo, las que estamos tratando de hacer, para oscurecer, ensombrecer los estados financieros, cuando los lectores de esos estados financieros necesitan información bien transparente, bien clara, y que lo que se dice en la narrativa sea igual a lo que se refleje en los efectos financieros. Ahora, la materialidad financiera es algo rígido, es algo que ya se da. Y antes de poder entrar en esa materia financiera, también hay otros aspectos de la materialidad más amplios. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la doble materialidad. Esto que Fernanda está hablando de la perspectiva hacia adentro hacia afuera, o la perspectiva de afuera hacia adentro. ¿Cómo impacta mi organización el medio ambiente, por ejemplo? ¿Cuáles son mis dependencias de los recursos que utilizo en el proceso de producción y las relaciones que establezco con la comunidad, con los stakeholders? Eso es una dependencia. Y de vuelta, ¿cómo ellos reaccionan de vuelta hacia mi modelo de negocio, hacia la sostenibilidad de ese modelo, a lo que es conseguir lo que quiero dentro del proceso? Entonces, como ustedes ven, la materialidad rígida no es necesariamente así. Es una materialidad que también tiene dos aspectos. La parte interna, las competencias que tiene la organización, sus activos críticos, por ejemplo, que son los generadores de valor, y las relaciones con el externo o los impactos del externo sobre estas competencias, sobre estos activos críticos. El tercer elemento es que una estrategia y un cambio, como el que estamos, no es constante, es dinámico. Y aquí es donde tenemos que agregar otro elemento más a este concepto. Se llama la materialidad dinámica. Reconoce que los eventos emergentes, los futuros, medios y largos plazos pueden ser muy diferentes al contexto actual. Y aquí es donde entra ese constante monitoreo, esa constante revisión de la idea de la materialidad.
las empresas deben tener esto como elementos claves, incluidos en su matriz de riesgo o en su marco de análisis de riesgo convencional, mezclarlo e integrarlo. Entonces, los reportes de sostenibilidad y relacionados a los riesgos y oportunidades deben mezclarse también con los riesgos de la compañía y hacer un solo elemento, una sola conversación estratégica que debe ser supervisada por la alta gerencia o por la gobernanza de la institución, a donde se deben asumir entonces los compromisos a futuros. La organización tiene que ser ágil, tiene que estar apta para mirar, para pivotear, y eso solo lo puede hacer si está recibiendo constantemente mucho flujo de información de los eventos de corto, los de mediano y los emergentes que pueden estar apareciendo hacia un futuro. Aquí es donde entonces entramos al tercer elemento, la estrategia corporativa. Por estrategia corporativa tenemos que entender entonces cómo vamos a un viaje entre el momento actual en esta transición hasta nuestro objetivo, nuestro propósito. Ese propósito es quizás la visión de la empresa, es una forma más natural de decirlo, pero igual eso está en el largo plazo. Hoy la empresa tiene ciertas condiciones. Y ese futuro no se parece al que ya vivimos. Eso es lo que es interesante. Que es un futuro verde, es un futuro muy sostenible, es un futuro alineado a grandes objetivos, de propósito, con los 3 impactos que puede tener naturaleza y sociedad. Y eso cambia la ecuación del análisis, que es el siguiente tema, del valor. Encontramos que el valor ahora ya no es un valor meramente físico o es un valor financiero de lo que tienen las cuentas o las transacciones financieras en los mercados. Es un valor basado en la sociedad, en el ambiente, en el capital social, relacional, en el capital humano y sobre todo en la protección del capital natural. Con este concepto entonces vemos que la materialidad es un concepto, puede ser financiero, puede ser de doble materialidad, pero también es muy dinámico y la dinámica lo que hace es percibir todo lo que está sucediendo en el entorno externo para mezclarlo con las competencias, reafirmar lo que hacemos o agilizar la estrategia, agilizar los movimientos, ver opciones, tomar opciones para poder capitalizar en las futuras oportunidades, que eso tiene que prepararse desde el momento de hoy, en este viaje que estamos. Pasemos entonces, para ir casi resumiendo, a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo he tratado de llevar esto a la parte financiera? Tal vez que me pueda explicarme, sobre todo en el concepto de estos nuevos capitales y esta nueva economía. He pensado en un modelo llamado los conductores de valor. Los conductores de valor es un modelo para integrar los disparadores, las palancas que crean el valor financiero, que básicamente son los cuadritos celestes que están acá. Son movimientos marginales o incrementales entre los crecimientos que la empresa puede tener, pero también en los crecimientos de rentabilidad basados en el margen o en las inversiones de capital hacia el futuro. Todos estos elementos bien estudiados podrían darle mayor competitividad al negocio, a la empresa, a su modelo y a lo que estamos haciendo. Ahora, con esta nueva economía, como les decía, ya no me puedo basar únicamente en el capital físico o en el capital meramente financiero. Eso no opera en el siglo XXI bajo todo el cambio y la dispersión o distribución, tecnológica que estamos. Y como vean como por abajo, entonces estoy mezclando subconductores, que llamamos, que son realmente los elementos que pueden cambiarle el margen o el crecimiento o las inversiones a las empresas. Esta renovación para no quedarnos entonces más bien invirtiendo en activos de la vieja economía que queden varados en el proceso y que deben reflejarse entonces materialmente como pérdidas en los estados financieros y conjuntos. Renovar, entender esto, este es el diálogo, esto es lo más rico y más productivo de todo lo que es de integración ASG. Que ustedes tengan como convencer a sus directores financieros y de ellos al gobierno, a la empresa, de que puedan tener, digamos, una fusión. Entre en vez de tener reportes separados, mecanismos de riesgo separados, todo se integra, todo se analiza. Hay un pensamiento creativo, un pensamiento nuevo para poder sustentar a esta nueva economía. Con esto, casi para ir terminando, creo que podría llegar a decir, tenemos también que intervenir, tenemos un marco que nos dio el TCFD, que es el que señalo en la parte izquierda, ahí es donde vemos nuestro modelo de negocio, está sujetado, entonces, en esta dinámica entre todos esos elementos, entre las métricas, objetivos, estrategias, riesgos, y todo esto interactuando constantemente hacia el campo. Y luego tenemos cómo esto se transmite hacia la materialidad. Y por la materialidad vemos que es una ruta entre la sostenibilidad, hacia el modelo, hacia la estrategia, y finalmente hacia el propósito, hacia la creación de valor. La creación de valor es algo importante. El elemento clave de la materialidad, entonces, en esta nueva idea sostenible, no es tanto ya la parte de los capitales físicos o los capitales financieros.
No exactamente es, y si lo es, sigue siendo importante, porque eso es la erosión o no a los activos de la empresa. Pero la materialidad, viendo en el concepto dinámico, ataca más bien el crecimiento en el valor, y no necesariamente en el corto plazo esto, sino es una función hacia el largo plazo. Cuando los proveedores de capital entienden la materialidad de la empresa, pero entienden el valor de la organización, están dispuestos a ser proveedores interesantes a menores costos en el desarrollo de las compañías. Cuando lo que ven es realmente mucha información no relevante dentro de los estados, los reportes, que no es relevante, que confunde, que oscurece, que no aporta valor, entonces eso realmente le quita el apetito a estos proveedores de capital de estar cerca de las compañías. Entonces, dinámica, materialidad, competitividad, sostenibilidad, todo viene siendo un nuevo mismo factor de todo. Pasemos a la siguiente. Y entonces aquí, básicamente, algunas pequeñas conclusiones de lo que hemos hablado. En general, si quiere, comentemos aquí. Aquí lo que estamos viendo es que todo lo que es competitividad, todo lo que son factores ASE, son más que reportes, como es son un elemento clave en la ventaja competitiva. En cómo, en esta nueva economía tan compleja, donde los capitales se vuelven más la parte intelectual, la ayuda de los esfuerzos comunes entre las personas y el propósito de largo plazo es lo más importante, capturarlo por estas métricas. Siguiendo en la siguiente conclusión, se refiere más que todo a esos factores internos, a los factores de competitividad que tenemos. Esto se refiere a que si nosotros tenemos realmente información clara, constante, monitoreado, podemos ser muy ágiles, porque nos vamos a enfrentar a obstáculos, hay grandes retos, hay riesgos, como decía Fernanda, y hay oportunidades. Cuando nos enfrentaríamos al riesgo, hay que pivotear, hay que cambiar de dirección rápidamente, hay que ser ágiles. Y para encontrar luego la oportunidad, y hay que capear, hay que brincar esos obstáculos que están llegando. Pero ¿cómo se hace eso en realidad? Bueno, eso se hace porque tenemos todas esas métricas, todas estas nuevas integraciones de estos conocimientos y porque no estamos basándonos únicamente en aquella vieja idea de que el capital es físico y que el rendimiento es físico, el capital es financiero y que entonces son las inversiones financieras las que aquí hacen las cosas. No, eso no funcionaría dentro de la economía verde que estamos hablando en este proceso de transformación. La tercera, por favor. Aquí lo que hacemos entonces es que necesitamos, para efectos de prepararnos, es comenzar ya. Es comenzar a decir, bueno, hay que anticipar todos los posibles eventos, las horas de erupción, pero preparémonos, comencemos ya a tener entonces una mejor idea de una ruta a la sostenibilidad, que fue exactamente lo que estaba hablando Fernanda en la parte anterior. Y siguiente, por último, creo que identificando los factores, los riesgos, las oportunidades ASG, nos vamos a permitir realmente es tener rendimientos financieros en exceso sobre las curvas, sobre los índices de los mercados, y eso sería entonces una de las ventajas ganadoras en la plusvalía, en el valor, en lo que es la capitalización y el beneficio de los accionistas, que sigue siendo la regla principal, que los accionistas de las empresas y toda la empresa también se beneficien de todo eso. Y creo que con esto me queda una más, el salto es un plan, ustedes tienen el de ustedes, y ustedes ya están haciendo el suyo. Eso es quizás la que se lleven si quieren llevarse algo de acá. El takeaway es, ya tengo mi plan, alineado con estas ideas, y si no, comencemos a hacer un plan. Y con eso concluyo y le paso el piso a los amigos de CDP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Fernanda, por la excelente presentación. Quisiera que también nuestros participantes hagan sus preguntas aquí en el QA o también en el chat. Vimos aquí alguna pregunta sobre tal vez una duda más general que Iván preguntó si existe certificado o tal vez existe esa es la pregunta de Iván. Tal vez quisieras escribir un poco mejor la pregunta, Iván, aquí en el chat, para que podamos entender mejor sobre la duda. Claro, igual si quieren puedo ir comentando un poco. Por favor, un comentario. Con respecto a los certificados y todas las iniciativas con las que nosotros trabajamos.
Pues sí, en temas de identificación de riesgos, igual que en todos los procesos, seguimos los estándares, ¿verdad?, internacionales, dentro de los cuales se contempla CDP como uno de ellos, y también el marco TCFD que mencionaba Oscar. Oscar Liz en la última sección. Para esto, no es que se dé un certificado por, digamos, hacerle el análisis, sino que el proceso yo lo puedo revelar como datos que adquieren muchísimo valor dentro de mi empresa, ¿verdad? Y dentro de los mercados, porque esa información le va a permitir tanto inversionistas como a otras partes interesadas tomar decisiones más conscientes. Entonces, esa práctica, esas buenas prácticas de revelar mis riesgos, climáticos o mis riesgos ASG, ese es la importancia que tiene. Y lo podemos hacer por diferentes tipos de iniciativas, como los CDP, como lo son los reportes TCFD, entre otros. No sé si queda un poco más claro. Igual si quieres expandir tu pregunta, con muchísimo gusto. Gracias, Fernanda. Bueno, aquí entre las preguntas creo que tenemos por mientras solamente esas. Tal vez alguno de nuestros invitados todavía esté escribiendo una pregunta. Ustedes también trabajan sobre identificación con identificación de riesgos. No sé si Trinomio tiene algún proceso de identificación de riesgos ambientales o riesgos climáticos. De repente podrían también hablar un poco sobre esto, porque incluye también este análisis de riesgos, ¿no? Por supuesto. Como vimos tal vez un poco en esa sección, hacemos todo un proceso que va desde la identificación, evaluación y priorización. Por supuesto, ya después pasamos a temas de estrategia, pero sí se lleva de la mano todos estos procesos con las empresas, no solamente para que logren identificarlos, sino que logren aprender a hacer estos procesos y que los puedan llevar después en siguientes etapas, ¿verdad? Como mencioné, es súper importante que esos procesos se mantengan de forma cíclica en las empresas para que año con año puedan ver si hay una variación o si tenemos que cambiar la ruta que estamos llevando para subsanar todas estas amenazas climáticas o ambientales o sociales que pueden aparecer. Perfecto, Fernanda. Bueno, nosotros estamos grabando esta presentación y también los slides van a ser compartidos con todos vía email. Enviaremos un email a todos nuestros participantes con la grabación y también con los slides. Bueno, no habiendo entonces más preguntas, aquí hay una duda. ¿Podría explicar, por favor, un poco más sobre qué significa riesgo climático? Perfecto. En este caso, cuando hablamos de riesgos climáticos, es como mencionó don Oscar, que vemos que son de afuera hacia adentro de mi empresa. Entonces, por riesgos climáticos tenemos diferentes, los que son físicos, que vienen sí directamente asociados a condiciones o eventos meteorológicos extremos, inundaciones, terremotos, sequías, ¿verdad? ¿Cómo podemos adaptar a las empresas a esto? Y también, por otro lado, y muy importante, que también reconozcamos los riesgos de transición a una economía baja en emisiones, que pese a que tal vez no entendamos que también son climáticos, también están asociados, porque el clima o estas variaciones y estas nuevas tendencias que surgen a lo largo del tiempo han impulsado a la creación de nuevas regulaciones, ¿verdad? Cuando se habla de todos los pactos internacionales que ahora se deben cumplir para lograr alcanzar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas. Entonces, ahí hay nuevas regulaciones. Entonces, eso se vuelve también un riesgo, tal vez que no lo vemos tan asociado al clima, pero también es un riesgo climático porque nos puede afectar en términos de sanciones a nuestras empresas si no nos preparamos para estos riesgos. Y también ahí tenemos los reputacionales, los de nuevas tecnologías, entre otros. Pero en sí, los riesgos climáticos
se extienden, ¿verdad? Desde los físicos hasta los de transición. Espero haber quedado un poco más clara con esa explicación. Gracias, Fernanda. Bueno, estoy tratando de ver si aquí en los últimos minutos encuentro otra pregunta de nuestra audiencia. Bueno, parece que no. Aquí también. Opa. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos han participado. Tenemos 126 personas participando. Entonces, agradezco la audiencia de todos ustedes. Agradezco también a Trinomio por su participación aquí en un webinar, nuestro webinar juntos. Y espero que sea de gran utilidad todas estas informaciones. Muchas gracias y encierro aquí entonces nuestro webinar. Buenas tardes y buen trabajo. Hasta más.